Comedia en serie es un podcast, una clase, una platicadita. Con Gloria de pie, las dudas se te quitan. Premisa, remate, ritmo. Callback, chiste, algoritmo. Heckle, timing, estructura. Argumento, risa con cordura. La gorda sabe, la gorda enseña. La gorda ilustra y con ejemplos da la clave. La gorda enseña, la gorda sabe, la gorda comparte con todos su experiencia. Comedia en serio es un podcast para aprender. Comedia en serio es un espacio para entender y que la risa nos sabe a todos de todas. Premisa, remate, ritmo. Callback, chiste, algoritmo. Bienvenidos a un episodio más de Comedia en Serio. Yo, Gloria Rodríguez, estandopera hace 16 años, maestra de stand-up hace 11 años. Quiero darles la bienvenida a este episodio número 5 de la temporada número 3 de Comedia en Serio, donde nos vamos a meter en el profundo, oscuro, denso, perverso, lastimero y horrible mundo de fracasar en el escenario del stand-up y cuando la comedia no funciona. Bienvenidos al episodio donde les cuento qué opino de la participación de George Harris, un comediante internacional que subió al Festival Internacional de Viña del Mar y que no le fue tan bien. Ha habido mucho debate, mucha cosa, mucho chisme, mucha platicadita. Yo sé que probablemente estoy llegando un poco tarde, pero es que, amigos, me costó trabajo ver ese video. O sea, me costó trabajo, tuve que pararlo a cada rato porque me daban hasta palpitaciones, o sea, me dolió dentro de mi ser recrear en la piel de George Harris lo que uno puede sufrir en el escenario. Me pude poner en sus zapatos, me resultó muy empático y estaba yo sufriendo, entonces lo tuve que detener por muchos momentos y como respirar y recordar que yo no estaba ahí, que no soy yo la que pasó por eso. Es difícil porque me puedo poner en su lugar, o sea, porque obviamente he estado ahí. Bueno, no en Viña del Mar, obviamente, pero he estado ahí en un escenario, ¿no? He tomado malas decisiones, las cosas se han ido de mis manos, se han alineado los planetas y todo ha salido mal, un montón de cosas, entonces sé lo que se siente y pues evidentemente nunca se le desea eso a nadie, no estuvo padre de ver, pero pues hice la tarea y aquí les traigo este episodio donde a propósito de lo que él vivió, pues vamos a ver qué cositas podemos rescatar, aprender, qué lecciones, moralejas, tips, etcétera, podemos extraer de la experiencia que vivió este comediante, porque decía mi abuela que uno no aprende en cabeza ajena. Yo espero que nosotros sí podamos aprender algo de esta experiencia ajena. Así es que, pues nada, vamos a empezar con lo que pasó hace unos días en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar, ¿no? Que eso fue lo primero que a mí me sorprendió. O sea, les soy muy honesta, no estoy muy familiarizada con el festival. Pues Chile es un país que evidentemente está muy lejos de México, aunque tengo que decirles que, o sea, yo ya fui a Chile, o sea, di una función en Viña del Mar, no en el anfiteatro de la Quinta Vergara, que es donde hacen el festival, sino en un restaurantito de alitas, 30 personas, se rieron, todo bien, pero ya estuve en Viña del Mar, ¿ok? Ya sé a lo que huele, pero solo sé eso, o sea, no tengo mucha mayor información, entonces este video, más que hablar de la situación, mucho menos me quiero meter en cuestión de opinar sobre cosas sociales o de xenofobia, que ha sido uno de los temas que más, pues, le han hecho eco las redes sociales. Yo me voy a enfocar exclusivamente en ese escenario, lo que yo vi que pasó en ese escenario, para tratar de darles mis más sinceras recomendaciones, mi más sincera opinión desde la perspectiva que yo tengo, ¿ok? Entonces, les decía que me sorprendió mucho porque el nombre completo del Festival de Viña es Festival Internacional de la Canción, ¿no? Esto me quedó muy claro cuando vi que Bernardita Ruffinelli, una comediante maravillosa chilena de las más poderosas, en una entrevista dijo que el trabajo de los comediantes dentro de la alineación, dentro del elenco de Viña del Mar, nunca ha sido central, nunca ha sido protagonista, sino que son contratados, como somos contratados todos los comediantes en algún momento de nuestras carreras, pues para hacer como el canapé, ¿no? Como el tentempié, como la transición entre un grupo musical y otro, ¿no? Como
ese momentito en el que necesitas hacer algo y necesitas que la gente se relaje, entonces pones a un comediante, pero no es que sea un festival de comedia, ¿ok? Esto lo aclaro no solo para los que como yo no teníamos esa información, ahora lo sabemos, sino porque me parece interesante empezar desde ahí. No es un festival de comedia, el público no va a ver centralmente a los comediantes. Imagino que pues sí tendrán su público, obviamente, que pagan y van a ver ese día el show, pues para ver a su comediante, pero no es en mayor medida la razón por la que la gente asiste a ese festival, sino para ver a sus cantantes, músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí ya hay una red flag. No estás yendo a un lugar especializado para hacer comedia. Entonces, este Festival de Viña del Mar se transmite por televisión, me imagino que lo han de haber transmitido por las redes sociales de los organizadores y además hay muchísima gente. Se realiza en el anfiteatro que se llama de la Quinta Vergara, me parece, que está justo en la quinta región, justo en Viña del Mar, justo en Chile. Y creo que le caben como 15,000 personas, o sea, ¿hay espacios más grandes en el mundo? Por supuesto. O sea, ¿hay lugares donde entra más gente para ver un espectáculo? Por supuesto. Pero el Festival de Viña tiene la peculiaridad que tiene fama de ser un público cabrón, ¿no? O sea, un público, más difícil que 3 borrachos en un show en una colonia hipster, en cualquier ciudad. O sea, es difícil, es público exigente que se ha hecho esta fama, ¿no? Todo el mundo lo conoce como el monstruo de Viña, ¿no? Es un público que de hecho me imagino, quiero creer que parte del espectáculo, parte de la tradición, de la expectativa, es justamente que le hagan, pues digamos, el trabajo, no es que le hagan el trabajo difícil, es que ellos son exigentes y están dispuestos a reconocerlo, entonces, pues no te regalan nada, ¿no? Y está bien, el público no tiene por qué regalarte nada, el trabajo siempre es del artista que está sobre el escenario, se dedique a la disciplina que se dedique. Pero bueno, entonces, hagamos un pequeño recuento. Tenemos este festival que es de canciones, específicamente de música, luego que está en un lugar donde caben 15,000 personas, el escenario es gigantesco, que comprenderán que para una persona que hace stand-up comedy, que es una persona con su micrófono en un escenario tan grande, pues ya es otro, digamos, otro esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo distinto que hay que hacer. Luego tenemos el hecho de que el público, el monstruo, están esperando en general ver los errores que cometen los artistas, pues para hacerse escuchar, ¿no? Para hacerse valer y seguir validando su tradición y todo eso. Ahora, George Harris, ¿no? Que es esta persona, este comediante que se involucró en este momento. George Harris, por lo que sé, digo, yo no lo conozco en persona, obviamente he visto su trabajo en YouTube, he visto que Bernardita, mi amiga, que si estás viendo esto te mando besos, ella sé que le ha abierto un par de shows, sé que es un comediante venezolano que tiene 20 años de trayectoria, que ha llenado grandes espacios, o sea, igual ha estado en el Luna Park en Argentina, que en el Carnegie Hall en Nueva York, justo en la Arena Movistar ahí en Chile, donde caben más de 10,000 personas y lo ha llenado. Y tiene una carrera pues sólida, por supuesto, tiene todas las credenciales para haber sido contemplado como un posible participante del elenco del festival. Hasta ahí no tenemos ningún problema. El festival todo bien, el comediante tiene la trayectoria y los números, digamos, o la convocatoria que se necesita, pero es venezolano, ¿ok? Ese es un pero, no un pero como un problema, sino algo que hay que subrayar. Entonces, según nos cuenta el mismo George Harris y por lo que he preguntado, pues el proceso de selección no es de un día a otro, no es como que, ay, un amigo me recomendó a un amigo y entonces te hablo y vente al festival. O sea, no es la Ciudad de México haciendo festivales de comedia, donde invitan a quién sabe quién y como quién sabe quién porque vi un video de 2 minutos. No, o sea, se hace una selección, los organizadores van como de cacería, ¿no? Como estos visores a ver shows en vivo y analizan los textos, analizan las opciones y ya cuando te hacen la llamada, ¿no? Esa llamada que todos esperamos, como de, oh, hola, Gloria, ¿sí? ¿Eres tú? Ah, ok, te invito a que triunfes. O sea, ese tipo de llamadas que todos esperamos, cuando ves un número desconocido y dices, esta es la oportunidad de mi vida. Y finalmente, cuando deciden quiénes pueden ser los posibles participantes, pues hacen la llamada. Bueno, no sé si sea llamada así, o le mandan un mensaje. El caso es que se le avisa al comediante, si el comediante acepta, empieza el proceso de depuración y adaptación
del material para el festival. O sea, si hay un trabajo previo, ¿ok? Si hay una revisión previa. Me imagino que en algunos proyectos en los que yo he participado sí me han revisado palabra por palabra, línea por línea, ¿no? Modismos, quizá temas políticamente incorrectos que les parezca muy fuerte a la producción de pronto ponerlos en el escenario. Los sí y los no, pues te tiran línea, te dicen qué temas no debes de tocar, te censuran con marcas, con ciertas palabras, con ciertas referencias. O sea, como comediante, la organización sí te da las herramientas o la información que necesitas para adaptar el texto. Tú adaptas, corriges, escribes lo que tengas que hacer y mandas pues tu texto ya completo, que tiene que estar escrito completamente, cosa que no debería de ser una excepción para la selección del Festival de Viña, sino en general el trabajo del comediante debería tener su texto escrito por completo, ¿no? Para que tengas la referencia de memoria. Pero bueno, escribes este texto completo, lo mandas, lo revisa la organización, te dicen que sí, no le llegas a. Por lo tanto, podemos asumir que el texto que George Harris presentó en el escenario estaba autorizado por la organización. Entonces, no es un asunto tal cual o per se de que se le haya saboteado o se le haya puesto el pie. Ahora, en un live que hizo George Harris dijo que él había mandado como 6 páginas para que las revisaran por completo. Y esto me llamó la atención y aquí solo estoy especulando, ¿ok? Solo estoy especulando. No me castiguen por lo que voy a decir. No estoy asumiendo que sea cierto, estoy especulando. Pero 6 páginas para un show de 1 hora que iba a dar George Harris en el escenario, me parecen demasiado pocas. O sea, me parecen demasiado pocas. Ustedes piensen, pero una hoja completamente escrita en Word equivale más o menos a 2 minutos y medio en el escenario, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que George Harris, a grandes rasgos, porque tampoco es que nos tenga por qué dar las cifras exactas, pero a grandes rasgos dice, no, mandé como 6 hojas, 6 páginas, pues yo estoy pensando que son 2 minutos y medio, 5, 7 y medio, 10, 12, 15. O sea, había escritos 15 minutos de material, por lo que asumo que más que un guión completo, pues era una escaleta, ¿no? Una escaleta de los temas que él quería abordar, del orden que le quería dar a sus textos, la secuencia, bla, 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 y que a partir de esas hojas y de esa aprobación es que él se sube al escenario, como seguramente lo ha hecho en toda su carrera y en todos los demás shows, con esta escaleta clara para desarrollar los temas. Y aquí, amigos, si es cierta mi especulación, me va a dar algo, o sea, me va a dar el patatus, el tramafa, el soponcio, porque sí creo que es un error no tener clarísimo, clarísimo el material que vas a presentar en un espacio, sea cual sea, en el país que sea y por las razones que sea, en un espacio que tiene condiciones particulares, que las conoces, ojo, porque no es que Viña del Mar, el festival se empezó a celebrar este año, tiene desde 1960, entonces no es que no sepas cómo es, ¿no? No es que no hayas podido revisar las participaciones de comediantes de ediciones anteriores, les haya ido bien o les haya ido mal. Entonces la información previa la tienes, el material para estudiar lo tienes, la visión, ¿no? De cómo hacer chistes al respecto lo tienes, pero que no se escriba todo el texto, si ese fue el caso de George Harris, me parece que es un error de entrada, porque no tenía todo el control en las manos de exactamente todo lo que iba a decir. Y bueno, él comenta que los organizadores no le quitaron ni le pusieron nada al texto, que le aclararon algunos modismos y algunas palabras. Que el problema, y esto es una declaración de él, no lo estoy diciendo yo, es que la gente ya estaba predispuesta a rechazarlo por su nacionalidad, porque es una condición xenofóbica que tienen algunas fracciones del país y que los medios y bla, bla, bla. Miren, yo no me voy a meter en temas sociopolíticos, ni muchísimo menos, no soy experta, no vivo en Chile, no vivo la situación, no soy venezolana, no he migrado nunca a ningún país, entonces me parece que no tendría ni siquiera las herramientas, la información o una pinche idea de cómo funciona, por más que lea las noticias, o sea, no tengo idea, entonces no me voy a meter por ahí, yo me voy a basar en lo que vi, y si algo pudiera yo remarcar del momento exacto en el que entra George Harris al escenario, en cuanto lo anuncian y él se presenta frente a esa audiencia, frente a ese monstruo, yo lo que vi fue un recibimiento padrísimo. O sea, yo lo que vi fue una ovación, aplausos,
vi a un público dispuesto. Yo no vi en ningún momento que se tratara de un asunto más allá de los enseres cómicos, me explico, de los enseres escénicos. O sea, no es que él entró inmediatamente, comenzó la rechifla o le gritaron o no lo dejaron hablar. Es que él llegó a un espacio maravilloso a hacer su trabajo. Entonces, hubo errores. Creo que sí hubo errores de parte del creador, de parte del comediante, que fueron haciendo que esto, que a mi parecer se notaba como un espacio bueno para trabajar, como campo fértil para la risa, se fuera complicando. O sea, que se fuera arruinando. O sea, que se fuera, que se fuera, bye. Aquí ya puedo hacer el chiste de que George Harris se fue a la Vergara. Entonces, tienes el escenario ya puesto. La gente ya está ahí esperando a ver qué. Con mayor expectativa o menor expectativa, pues sí. Evidentemente eres alguien que viene de fuera, eres alguien famoso. Todos los programas de entretenimiento y de salseo estuvieron haciendo predicciones, que eso no es exclusivo, ¿no? Creo, de una nacionalidad o una disciplina. Todos en algún momento hemos sentido esa presión de la expectativa que tienen los demás sobre nosotros. Pero sí creo que él tenía el espacio ideal. Esta ovación del principio fue bastante larga y vamos a ver unos segunditos nada más. Les recuerdo que por copyright no puedo poner videos muy largos, pero sí me gustaría que vieran 7 segunditos de cómo recibió el público de la Quinta Vergara a George Harris en cuanto lo presentaron en el escenario. Vamos a ver. ¡Gracias, Chile! ¡Gracias, Venezuela! ¿Ven? O sea, la gente estaba ahí. Lo conocieran o no, lo estaban aplaudiendo o no, la gente estaba ahí lista, dispuesta. Ahí estaba el agua hirviendo, échale los huevos, ¿no? Era lo único que faltaba. Y entonces comienza a haber una serie, pues no sé si de errores, porque pues quién soy yo para juzgar a George Harris. Ya sé, soy la gorda, ¿sabe? La gorda metiche, la gorda que cree que tiene información para analizar, pero ojo, yo analizo y reacciono, no juzgo. Entonces yo no sé si lo de George Harris fueron errores, pero sí puedo notar desde donde yo lo estoy viendo que hubo ciertos tropiezos, ciertos obstáculos que él además fue poniéndose a sí mismo en el escenario para poder realizar su labor. Primer obstáculo, ya, la gente te saludó, la gente ya te aplaudió durante, no sé, 30, 40 segundos, tú ya estás ahí, obviamente, nada más por ese aplauso, por los nervios que tenía antes de subir, por toda la expectativa, obviamente el gran paso en tu carrera y saber que te están viendo millones de personas, obviamente eso te sube la adrenalina a tope. Entonces no solo George Harris, sino cualquier comediante y cualquier artista entra con un hype súper fuerte, ¿no? Entonces él entra al escenario con esto todo dispuesto y pues obviamente antes de comenzar a hacer su stand-up saluda, porque eso es algo que la mayoría de los stand-uperos hacemos, aunque cada quien tiene su propio estilo, pero pues rompes esta cuarta pared, ¿no? Les dices, ay, sí, hola, qué bueno estar aquí. Y aquí me parece que hay un error, el primer error, y es que George Harris estuvo 3 minutos aproximadamente, no me crean así con segundos, tampoco lo medí tanto, pero estuvo mucho tiempo disfrutando de esa ovación, ¿sabes? Reaccionando como, wow, qué increíble, gracias Viña, wow, qué increíble, y se pasaba de un lado al otro del escenario, claro que con un hype súper alto, súper emocionado, la gente seguía aplaudiéndole porque pues estamos en el inicio, ¿no? Te estamos recibiendo, pero fue muy largo ese momento. O sea, él ya se había quemado 3 minutos de ese espacio vital que tienes en el escenario, de esos primeros latidos, de esos primeros pasos que pueden definir si un show va a funcionar o no. Él pues se los gastó, digamos, se los quemó en no decir nada. ¿A qué me refiero con esto? A que, amigos que hacen comedia, yo les doy este consejo. Todo lo que hagan en el escenario tiene que estar planeado, escrito, corregido, memorizado, adaptado. O sea, no es que no pueda haber un espacio y un margen a la improvisación y a resolver cosas que vayan sucediendo. Es comedia en vivo, está sucediendo aquí y ahora.
pero sí tienes que tener una estructura bien clara, lo digo en todos los videos, ya en vez de ser la gorda, ¿sabe? Voy a hacer la gorda cuadrada, ¿no? O sea, ya comedia en serio va a tratarse de hagan estructuras, pero es que se los prometo, sin la estructura corres el riesgo de que te pase lo que pasó a George Harris, no importa si tienes un mes haciendo stand-up o 20 años como este señor, corres el riesgo de que se te vaya de las manos. ¿Por qué? Porque lo que ya escribiste, lo que ya trabajaste, lo que en teoría deberías de tener memorizado y preparado, está escrito así por una razón, tiene un ritmo definido, un timing definido. Amigos, la comedia, la risa, los chistes se construyen a partir del acomodo de palabras, no de qué tan chistoso hagas tu voz de Juan Gabriel, ¿me explico? O qué tanto te puedas doblar en arco para atrás, sobre todo en la comedia stand-up, que es comedia de ideas, donde lo más importante es el texto, el ritmo, el timing, la atención y la liberación, la premisa y el remate, todo eso lo construye la correcta elección y correcto acomodo de las palabras. En ese sentido, en mi opinión, el stand-up se parece mucho a la poesía y se parece mucho al rap y al hip hop. O sea, lo importante no nada más es cómo lo dices o qué haces en el escenario, sino qué estás diciendo y con qué orden y cómo suena, porque a todos nos ha pasado que cuentas un chiste al revés y no se ríen. Si uno desacomoda la estructura de un chiste, ya no funciona. En la comedia, el orden de los factores sí altera el producto, porque no hay risa, porque hay una palabra clave, una palabra que rompe, una palabra que sorprende, una palabra que detona la risa, y George Harris se dedicó 3 dolorosos, horribles minutos a disfrutar en un momento egótico, totalmente megalómano, totalmente onanista, a disfrutar de su ovación, diciendo, wow, yo también quisiera estar ahí, yo también hubiera dicho, wow, pero me hubiera encargado, sobre todo ahora, aprendiendo de la experiencia de George, me hubiera encargado de tener escrito un opener. ¿Qué es un opener? Pues es justo la apertura. Lo primero que vas a decir a subirte en escenario, ¿no? Lo primero que vas a utilizar para romper el hielo, esos primeros segundos donde está esta expectativa, el público ya dejó de aplaudir, tú vas a empezar a hablar, entonces crea como esa tensión de qué va a decir, qué va a decir, qué va a decir. Un opener construido con estructura, no palabrerías de 3 minutos. No es que esté mal, pero estás en el Festival Internacional de Viña con un público que le gusta ser hostil, ¿no? Que está muy empoderado, que tiene un autoconcepto muy grande y que a la menor provocación va a perder la atención. ¿Tú te imaginas lo difícil que es el trabajo de un estandopero parado, solito? Digo, ustedes ya vieron en el pequeño video que les puse, parado, solito, en ese escenario gigantesco con 15,000 personas, que desde el escenario pues solo se ve como el mar, ¿no? Negro, tú asumes que ahí está la gente. Todo ese gentío con esa pequeña personita ahí que no tiene escenografías, actores, no es Cirque du Soleil que van a bajar gentes, ¿no? Descolgándose de telas, no hay botargas, no hay nada espectacular que jale la atención, eres tú, humanito, estas personitas finitas que somos. Bueno, yo no soy finita, soy grandecita, pero finitas de mortales, quiero decir. O sea, estas personas ahí, todas pendejas, solo tenemos el texto, solo tenemos la voz. Tenemos que lograr captar la atención de 15,000 personas que están eufóricas, que fueron a ver música, que les gusta ser ojetes. Solo tienes el recurso de las palabras y decides malgastar ese recurso dando una bienvenida o un saludo de 3 minutos, me parece arriesgado, por decirlo menos. Parece complicado. Yo creo que ahí empezaron a ponerse los cimientos de la crónica de un fracaso anunciado, a mi parecer, ¿ok? Desde mi perspectiva. Porque el hombre estuvo, con todo y su fracaso, más de 45 minutos en el escenario, luchando contra la marea, intentando hacer lo suyo, con unos huevotes que a mí me van a perdonar, pero eso sí se lo celebro. O sea, está cabrón. Cualquiera otro, por menos que eso, nos hubiera dado
La maldición de Cuauhtémoc. O sea, no fue fácil el trabajo que hizo, eso creo que hay que reconocerlo. El escenario enorme, ya sabemos, todo lo que hemos platicado. Y además no tienes un opener concreto. Y además, aquí viene otra cosa, estos minutos que él gastó en disfrutar su recepción fueron, fueron muy soberbios, quiero decir. Desde aquí se veía un poco la personalidad o el tono que iba a tener George Harris en este encuentro, porque me da la impresión que él asumió que la gente estaba ahí para él, para verlo a él, ¿no? Hay momentos en el show, digo, no se puede encontrar el material original en YouTube, pero algunas personas lo grabaron completo y está disponible, váyanlo a ver. Les pongo el link aquí abajito en la descripción de donde yo pues estuve viendo el material, pero sí creo que él asumió que era su show. O sea, su show en el entendido de soy la estrella. Es mi unipersonal y todos están aquí para verme a mí. Claro que él iba a estar 1 hora en el escenario, pero 1 hora es un fragmento de un organigrama gigantesco y de una escaleta gigantesca. Y él le agradece al público desde ahí, ¿no? Con mucha emoción y bien padre, me imagino que haber tenido la piel chinita, ¿no? Desde el pelo hasta los pies, pero él le agradece a la gente por haberlo ido a ver. Y creo que ese es otro error, amigos. Eh, si tú vas empezando a hacer comedia, bueno, pues ahorita te estás juntando, digamos, estás acercándote a otros estandoperos y hacen un line-up, ¿no? Muy diverso, donde se suben varios al escenario y entre todos jalan público y tal. Todavía donde estoy yo, ¿no? A estas alturas de mi fama, o sea, nada, yo también tengo que recurrir a invitar a otras personas y entre todos hacer como comunidad. Cuando ya eres muy famoso, como George Harris, como Franco Escamilla, La Cotorrisa, Sofía, que me digan, quien me digan. Cuando tú haces tu show, tu unipersonal, tu especial, pues la gente va a verte a ti, ¿no? Y paga por verte a ti, específicamente a ti, con tus chistes, tu personalidad, la mayoría, quiero decir, el porcentaje más amplio va a verte a ti. Entonces ya saben qué esperar y prácticamente se van a sorprender de lo que digas y lo van a recibir porque eres tú, su artista, y son tus fans y te quieren, ¿ok? Entonces uno maneja su show diferente de lo que manejas un público que no vino a verte a ti y que no solo no vino a verte a ti, sino que está esperando a un grupo musical que va después de ti y no solo está esperando un grupo musical, sino que además tiene ciertos prejuicios sobre los comediantes y ciertos retos como, a ver, hazme reír, ¿no? Porque yo soy el público monstruo. O sea, tienen su eguito también el público. No puedes tratarlos de la misma manera. Por supuesto que cuando es tu show, pues lo puedes gozar, disfrutar, gracias por venir a verme, ¿no? Soy un rockstar. Pero cuando eres una parte importantísima, una estrella importantísima dentro de un firmamento completo, asumir que la gente va a verte a ti, sí me parece soberbio, sea o no realidad, ¿no? Porque sí, yo sé que había muchísima gente venezolana en el público, se escucha, se siente, ¿no? O sea, están ahí con su vibra, con su amor, pero aún así no es tu show. Y ahí hay que aprender también a jugar este rol donde tú eres parte de un todo y no eres el protagonista y todo gira a tu alrededor. Entonces, creo que ahí, pues, siguiente error. Lo siento, hermanito. Empezaste desde mi perspectiva y lo que yo pude ver como público y como, pues, comediante que también soy, que ya estabas muy gozoso, como yo ya me los comí, ya son míos, como ya me aplaudieron muchísimo, entonces ya son míos y ahí viene ahora sí el texto, la comedia, lo que en stand-up o en comedia conocemos como la premisa, lo que es la base del texto, la premisa inicial, ¿no? El gancho con el que vas a atrapar al público, que en este caso es un público tan energético que tiene que ser contundente, que tiene que ser fuerte, ¿no? Con un punchline directo, hacer frases cortas, o sea, es como el box, amigos, o sea, es como el box, tienes que subirte con un contrincante
que es mucho más grande que tú, que tiene mucho ego, que de entrada piensa que te va a ganar, no vas a empezar con golpecitos, tienes que llegar y golpear. Al menos creo que esa es la perspectiva que yo, o lo que yo tendría como expectativa. Y George Harris eligió comenzar su texto con una premisa que no estoy exagerando, amigos. No les puedo poner todo el video porque evidentemente no puedo por los derechos de autor, pero con una premisa sin impacto, sobreexplicada, redundante, donde no dice nada. Y como no les puedo poner el video como yo quisiera y analizar parte por parte, pues me tomé la molestia de transcribir el texto. Se los voy a poner aquí, si quieren ponerle pausa y leerlo. Si no, se los voy a leer yo. No hay problema. Esto es literalmente los primeros 30 segundos, 40 segundos del guión con el que empezó George Harris este show, después de la ovación, después de la gran energía. Él va hacia acá, solo pues transcribí como una cuarta parte del guión, pero quiero que escuchen. Primero lo voy a leer completo y luego vamos un poco a entender por qué esto no iba a funcionar. Y dice así, cito, como diría Badía. Y dijo más o menos esto. Estaba atrás, esperando a que me dijeran que saliera, tenía mi celular. Ustedes saben que tengo mi línea de afuera, de otro país, y estaba esperando que me llamaran, y no sonaba. Estaba nervioso. Salí tarde. No me conectaba. En esos microsegundos que pasan que no logras conectarte con la gente que te tiene que dar información, sientes, Dios mío, ¿cómo es posible que nosotros, después de pasar todo lo que hemos pasado, hemos estado pegado tanto a un teléfono? Tenemos dependencia al celular, una dependencia brava. No somos nada sin eso. Una cosa es que ni se nos pierde, es que si se nos pierde, nos perdemos nosotros. Digo, aquí suena como un texto dicho, pero estamos hablando de un escenario que te está comiendo a cada momento, donde tienes 15,000 personas que más no sé si sepan, pero el fenómeno de la risa son como oleadas. O sea, cuando tú tienes un público tan grande, no se ríen todos al mismo tiempo y no se quedan callados todos al mismo tiempo. El público, el monstruo de Viña, es un público vivo, que además está hiperactivo, que interrumpe, que grita, que chifla, que te grita te amo, que grita tu nombre. O sea, necesitas imponerte. Y no vas a lograr imponerte, no vas a lograr plantear una idea si llenas de palabras y de ideas 3 minutos sin decir realmente nada, porque miren, a mí lo que me parece es que todo esto es paja, que él se lo pudo haber ahorrado, que pudo haber empezado con algo mucho más contundente, porque cuando la gente no puede ver en su cabeza lo que estás diciendo, o sea, cuando no lo puede recrear o son escenas confusas, se distrae, ¿ok? Se generan lo que llamaríamos vacíos de contenido, lo que conocemos como bla, 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 bla. O sea, yo misma, viendo este video con toda la atención para poder traerles este chismecito, de pronto ya solo escuchaba como bla, 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 bla. O sea, esos 3 minutos ya había perdido en saludar, sin decir realmente nada importante, ¿no? Luego, otros 3 minutos en plantear una idea que me guste a mí, no el tema de la adicción a los teléfonos celulares, que by the way me parece muy 2015, ¿no? O sea, esta idea ya es una idea pues relativamente vieja. Nos sorprende, vaya, no es el golpe que decíamos hace ratito, sino es como, ¿no? Además se tarda 3 minutos. Yo solo les leí 30 segundos y miren cómo realmente todo lo que dijo, y aquí vamos a aprender a quitarle paja, como todo lo que dijo no sirve. Vamos allá. Estaba atrás esperando que me dijeran que saliera. Aquí, si vamos a hacer la corrección, yo preguntaría, ¿atrás de dónde? ¿Atrás del escenario? ¿Atrás de la pantalla? ¿Atrás en el estacionamiento? ¿Atrás de dónde? La gente del público no sabe cómo es el backstage. Entonces, que tú digas que estabas atrás, pues probablemente se entienda. Digo, el público tampoco es tonto, pero es información irrelevante.
¿ok? A menos que después me vayas a decir toda una opinión y una anécdota de lo que pasó atrás. ¿Qué importa dónde estabas? O sea, estaba atrás esperando que me dijeran que saliera. ¿Quién te iba a decir que salieras? O sea, ¿quién te da esas órdenes? ¿Salieras a dónde? ¿Salieras al escenario? ¿Que salieras del recinto? O sea, no es que no se entienda, pues tampoco escribió en el lenguaje de los extraterrestres, sino que es información que no sirve, que no se puede ver. O sea, que a mí público, ¿qué me importa dónde estabas? ¿Sabes? Porque el público es así. No es que tenga esta claridad de pensar, ¿de qué me hablas? ¿Dónde estabas? ¿Por qué saliste? Pero en su conjunto sí tiene una sensación de, ¿a mí qué? ¿Eso qué? Y es porque estamos rellenando de información, muy probablemente en el caso de George Harris y muchos de nosotros por nervios, ¿no? Por esta necesidad como de llegar al punto, pero al mismo tiempo enredar el camino y no lograr ser contundente. Estaba esperando atrás que me dijeran que saliera. Ok, eso me da igual. Pudiste haber estado, no sé, en una cafetería esperando la entrada al baño. Tenía mi celular. Ok, eso está bien. Estamos hablando del celular. Vamos a hablar del teléfono, entonces está bien. Ustedes saben que tengo mi línea de afuera. No, yo no sé. Yo no sé, George Harris. O sea, yo no sé. Este tipo de recursos que no solo usa él, usamos todos de, ustedes ya saben, ustedes sé que están pensando, ustedes ya sé que dijeron, ay, son muy riesgosos porque si vas a hacer un chiste así o vas a intentar hacer una locución como esa, tienes que estar seguro que la gente sí tiene ese prejuicio o sí tiene esa información. Aquí si me dices, ustedes saben que tengo mi línea de afuera, yo pienso como, ¿de afuera de dónde? ¿De afuera del anfiteatro? ¿De afuera de Viña? ¿De afuera de Chile? ¿De afuera de dónde? No olvidemos que en un escenario como este, que ya les planteé que somos parte de un line-up, no somos nadie. O sea, por más famoso que seas, todas esas 15,000 personas, más los millones que estaban viendo, no tienen por qué saber de dónde vienes, a dónde vas, en dónde vives. Ahora, si realmente fuera que vienes al festival y necesitas tu celular para que alguien del staff te diga cuando tienes que salir a presentarte al público, pues yo pensaría que te compraste un chip local, ¿no? O sea, hay mala señal detrás de backstage, hay ruidos, hay música, hay conductores, hay miles de personas moviéndose a toda velocidad y en tiempo real para resolver un programa en vivo. Entonces, que me digas que estabas ahí atrás esperando a salir, que tenías tu celular, pero que yo ya sé que como no tienes una línea, entonces si no tienes una línea, ¿cómo estabas esperando que alguien te llamara? Porque tu línea básicamente no sabe, digo, no funciona, ¿no? En un país extranjero. Y luego dices que ustedes saben que tengo mi línea de afuera, de otro país. Ok. Y estaba esperando que me llamaran. Nadie te va a llamar si tienes una línea de otro país, a menos ¿qué? Que tengas wifi en el backstage y que te llamen por WhatsApp. ¿Qué director de piso, de escena, floor manager, coordinador de escaleta te va a llamar por el celular para que salgas? O sea, hay alguien ahí parado con sus audífonos y su escaleta que te dice, go, 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 go. O sea, alguien que te dice, George Harris, te toca. O sea, todo esto, si lo analizamos, no me está diciendo nada. Y si algo me está diciendo es algo que o no tiene credibilidad, o sea, suena un poco absurdo por el contexto, o ¿qué me importa? Y ojo, aquí estoy siendo cruel como público, no cruel como comediante. Yo entiendo por qué uno usa palabrerías y le da un poco de verborrea. Cuando estás, pues te sientes frágil, ¿no? Vulnerable en un escenario. Lo que quiero es que vean cómo cuando uno escribe, utiliza paja o cómo solo tener tus puntos clave y querer llegar allá te hace improvisar cosas que en realidad no aportan al texto, sino que atentan, porque aquí por lo menos ya llevas 3 segundos de no decir nada y la gente pierde la atención así, en cualquier lugar, ¿eh? O sea, yo con ustedes ahorita en un video, yo dándole clase a alguien, tú hablando con tu pareja uno a uno, yo en un lugar con 50 personas de show, con 1,000 personas, con 15,000 personas, además hay ruido, celulares, pláticas, alcohol, ay no, o sea, no es una buena idea, amigos, se los prometo que no es una buena idea. Y luego dice, estaba nervioso. De acuerdo, compadre. O sea, yo así hubiera empezado. Estoy nervioso. Esa hubiera sido mi primera frase. Y dice, salí tarde. ¿A dónde? No se notó. Al menos yo que vi el video, quiero creer que completo, yo no noté que te tardaras en salir al escenario. Pareciera como, ¿eh?
Y luego dice, no me conectaba. En esos microsegundos que pasan que no logras conectarte con la gente. Si son microsegundos, tampoco son tantos, ¿eh? Tampoco es como para que salgas tarde. Entonces me estás dando información que de verdad no significa nada. Y luego dice, esos microsegundos que no logras conectarte con la gente que te tiene que dar información. ¿Qué gente? ¿Quién te tiene que dar información? ¿Te pasó a ti o nos pasa a todos? ¿Te pasó ahí atrás durante el escenario mientras tenías una línea de otro país que evidentemente no iba a conectar con ninguna llamada porque el floor manager decidió hacerte una videollamada en vez de decirte ahí frente a ti, vas al escenario? O sea, ves, se va haciendo una acumulación de palabrería que no me está diciendo nada, pero ya estás perdiéndome como público, o sea, estás hablando demasiado. Y no lo digo solo por George Harris, él tiene 20 años haciendo su trabajo y sabrá cómo lo hace y sabrá la autocrítica y todo. Lo digo por ustedes, ¿verdad? Para que cuando escriban no hagan esto. O sea, no necesitan sobreexplicar tanto, no necesitan decir tantas palabras para llegar a un punto que en todo caso es muy simple de entender, ¿no? Estaba nervioso y soy adicto al celular. O sea, esas son las dos ideas que plantea en el texto, pero para llegar a eso nos dice, y sientes, Dios mío. O sea, uno no siente Dios mío. ¿Cómo sientes Dios mío? Si sientes Dios mío, ¿no? O sea, uno piensa Dios mío, pero no termina la frase porque dice, ¿cómo es posible que nosotros, y ahí uno se pregunta, ¿quién es nosotros? ¿Tú y yo? ¿Tú y el público de Viña? ¿Tú y los venezolanos? ¿Tú y tus fans? ¿Quién es nosotros? ¿Cómo es posible que nosotros, después de pasar todo lo que hemos pasado, ¿qué has pasado? Estas son el tipo de frases que a mí me hacen pensar que él estaba en su cabeza dirigiéndose a un público muy específico, a un público muy local, ¿no? Como, ¿cómo es posible que nosotros, los venezolanos, que hemos vivido lo que todos sabemos que han vivido esta época dificilísima para nuestros hermanos venezolanos, que realmente a mí me duele muchísimo la situación en la que están, obviamente son tragedias. Entonces quiero creer que a eso se refiere, pero pues le estás hablando a un público que en su mayoría es chileno, que aunque no fuera chileno, o sea, es un público que no es el público que es un nosotros. ¿Me explico? Entonces, mismo caso, acaba siendo paja, no me estás diciendo nada. ¿Cómo es posible que nosotros, después de pasar todo lo que hemos pasado, estemos pegados tanto a un teléfono? Pues es posible, es la realidad. Y mucho más después de un mundo post-pandemia, claro que vamos a estar pegados a un teléfono porque ahí está tu trabajo. Tú mismo dijiste que necesitas que ahí te digan que puedes salir al escenario. Entonces hay un poco de incongruencia, ¿no? Un poco de palabrería. Les repito, esto está atentando. Y todavía sigue. Recuerden que esto es la transcripción de solo una cuarta parte de toda la gran premisa donde seguía sobreexplicando el uso del teléfono, ¿no? Y cómo usamos la telefonía. Sigue. Tenemos dependencia al celular. Bienvenido, ¿no? Al 2025, esto lo sabemos de hace 10 años, una dependencia brava. Y bueno, pues aquí quiere hacer un énfasis, ¿no? Diciendo una dependencia brava, lo cual me parece muy bien, aunque no sé si brava es un término que se entiende en Chile, pero bueno, igual el público no es tonto y entiende a qué te estás refiriendo. Y termina diciendo, no somos nada sin eso. Una cosa que si se nos pierde, nos perdemos todos. Yo creo que esta podría ser una premisa relativamente interesante, o sea, un punto de partida en el que puedes empezar a crear. Somos tan dependientes del celular que si lo perdemos, nos perdemos nosotros. Y entonces te abre la puerta como a crear mundos absurdos, a desarrollar cómo sería el que nos perdiéramos, un montón de posibilidades que no se están viendo, que no brillan, que no lucen entre tanta palabrería, porque recordemos que cada palabra libera un poco de tensión, ¿no? O sea, entre más hables, menos tensión generas, y entre más hables, corres el riesgo de generar pues estos vacíos de contenido donde no estás diciendo nada realmente y la gente lo único que escucha es un bla, 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 bla. Esos bla, bla, blas son bien complicados, ya sea un público pequeño o un público grande. Obviamente en un público grande pues todavía te juegan más en contra porque estos públicos tan masivos no se ríen al mismo tiempo y no están digamos, aprehendiendo, o sea, captando la información al mismo tiempo, sino es como una ola, empieza al frente y se va hacia atrás. Y muchas veces hay un delay en la risa. Si alguno de ustedes ha trabajado en un escenario muy grande, o lo podemos ver en el video, él suelta algún
algún comentario que dé risa, y primero se ríen los de adelante y se va como recorriendo, y luego regresa esa atención. Entonces es como una ola, como una marea, el público está vivo, es orgánico. Entonces, esta es como la cita de toda la primera cuarta parte de la premisa, pero créanme que siguió hablando de los teléfonos y todo para llegar a un remate diciendo que en el teléfono puedes ver en Facebook que la gorda se casó y que eso te estresa porque como una gorda se casa y la que está viendo el celular, que es perfecta y maravillosa y hace miles de dietas, no se casa. Amigo, las gordas no se casan, las gordas facturan. No, a lo que voy es que es un remate demasiado débil, demasiado rancio, como para una premisa tan larga. Encima de que ya hablaste de quién sabe qué, y yo no estoy entendiendo por qué, y además soy un público que no es tu target, que no compartió esas experiencias anteriores como tú las viviste, el teléfono, la mamá, todo eso que pueden ver en el video, que no quiero alargarme mucho más, porque ya de por sí este video va a quedar bien largo, pero no obstante toda esa palabrería, el remate es demasiado débil, es demasiado ajeno y sobre todo es un remate caduco sobre un tema que ya no impresiona y que ya no impacta y que no refleja la realidad del mundo actual. O sea, no está actualizado. La comedia es la única de las artes escénicas que caduca, que pierde vigencia con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque está especializada o diseñada para visibilizar los vicios de la sociedad. Y la sociedad va cambiando con el tiempo. En nuestros tiempos cambia todavía más rápido. De un día para otro cambia la realidad, digamos, el status quo. Entonces, si cambia esa sociedad, evidentemente sus vicios cambian. Entonces, tú no puedes pretender aferrarte a temas si la sociedad ya no tiene esos vicios, si ya no tiene esos dolores, si ya no tiene esas verdades, si ya no le genera impacto, sorpresa, morbo, curiosidad, empatía, porque lo más probable es que, en el mejor de los casos, obtengas risitas de aprobación, risitas como de, sí, yo también viví eso, o sí, la gorda, pero no esta carcajada que estamos buscando como comediantes, como escritores de comedia, que es una carcajada que se parece más a la de las cosquillas, ¿no? Que viene desde el dolor, desde la incomodidad de, me río porque no puedo hacer otra cosa, porque lo que me estás diciendo me está generando estrés. Entonces, creo que en este caso, nuestro George Harris, pues desde ahí ya se estaba metiendo el pie. O sea, todos los comediantes tienen un estilo distinto para empezar, todos lo hacemos de distinta manera, pero sí me parece que un show difícil, y este consejo va para ustedes, mis queridos comediantes que todavía no llegan a dar show en el Festival de Viña del Mar, o sea, todos nosotros, pero el consejo es, busquen un inicio de dos maneras, o un chiste corto que rompa la tensión, o una premisa contundente que plantee un conflicto, que tenga una sensación como de confesión, como que descubriste el hilo negro, un insight, una frase contundente que plantee el tema que a continuación vas a rematar o vas a argumentar o vas a desarrollar, pero tiene que haber un enganche. Por más que tengas una que otra pantalla de apoyo, que además George Harris, perdón, pero las usó bastante, ¿no? O sea, como que no aportaron a la comedia, sino solo intentó utilizarlas, pero creo que tampoco estuvo bien armado ese recurso visual. Entonces es él solito, con su texto, con su palabra, con lo que tiene que decir, y hay que eficientar esa herramienta de la voz. Entonces tú corres el riesgo, como le pasó a George Harris, que a los pocos segundos, por no decir, no sé, 10, 15, 20, 30 segundos, cuando empezó a plantear esta idea de los teléfonos, pues el público ya estaba en otra cosa. Entonces tenemos este error, un inicio largo, premisas sobreexplicativas. El público no es tonto. Una cosa es que el público no esté interesado en tu texto y otra cosa es que no entienda. Y aquí parece que George Harris, desde su postura vanidosa, digamos, soberbia de sentirse en un estatus superior al público porque él es el famoso y porque todos están ahí para verlo, trata al público un poquito condescendiente, o sea, como que le sobreexplica para ver si entienden, ¿no? Y hace estos comentarios como, pues para los que no vivieron, para que me entiendan, se los voy a explicar. El público sabe todo eso, pero no le interesa. Y si no le interesa, pues no se compromete. Y si no se compromete, no se tensa. Y si no se tensa, no se ríe. No es que el chiste sea malo, o no es que el tema no sea un tema importante o un tema de comedia. Se puede hablar de comedia de cualquier cosa. El punto es que a tu audiencia
no le cautivó y no le interesó. Entonces, si no le interesó, ¿por qué te va a escuchar? Y evidentemente no se logró ese primer objetivo, ya no digamos todos los demás, ¿no? Sino el primer objetivo, el primer saque que tenías que hacer, ¿no? Como en el tenis, tenía que ser un saque as y pues la volaste, compa, porque pues no captaron la atención. Eso nos pasa a muchos, sobre todo nos pasa cuando el texto es nuevo, cuando tienes todavía como muy en bruto el material y entonces necesitas subirte al escenario y probarlo para tú solito entender qué partes son largas, qué partes palabrería, qué partes paja, en dónde estás diciendo cosas incongruentes, hagan esa corrección. Obviamente en un comediante que tiene 20 años de experiencia y que ya pasó por filtros para estar en un escenario como el de Viña, pues se vuelve un error un poco más cuestionable, digamos, y mucho más grave, porque uno asume pues que ya lo tiene entendido. Ahora, ya pasan estos minutos, ¿no? Muchos minutos. Viene la primera rechifla, los 7 minutos, ¿no? Él se ve que está confundido, como... La impresión que a mí me da, no es que sea la verdad absoluta, pero la impresión que a mí me da es que cuando la gente lo empieza a atacar con los chiflidos, él no lo puede creer. O sea, su actitud no es como de, madres, me están rechazando, algo estoy haciendo mal. No se hizo chiquito, no se preguntó a sí mismo qué estaba pasando, sino fue esto no me puede estar pasando a mí. O sea, esto no es cierto. ¿Qué les hice? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la ofensa? O sea, él no entendía de dónde nacía. Y está bien, con ese nivel de nervios, pues uno tampoco tiene la claridad para hacer como estos exámenes de autoconciencia y decir, lo estoy cagando y tal. Pero sí es un hecho que conforme tienes más tablas y más experiencia, puedes hacer un checklist súper rápido en tu cabeza, así checar puntos críticos que puedes estar haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo? Tengo la cara muy seria, tengo la energía muy baja, estoy hablando muy rápido, me estoy moviendo mucho, porque uno sabe que esa es una lista de posibles errores que puedes estar cometiendo y te permite corregir en vivo, ¿no? Sobre la marcha. Aquí, bueno, empezó la gente a atacarlo, a ya no dejarlo trabajar, y él empezó, les digo, con esta incredulidad al principio, como intentando conciliar, como hablando mucho de yo vine aquí a amarlos, pero desafortunadamente creo que su manejo del público no fue el correcto. Vamos a ver una pequeña compilación de respuestas que le dio al público cuando le estaban chiflando para que vean cómo la progresión de la desesperación y cómo un ego mal trabajado y mal manejado se puede desbordar hasta que perdamos el control y pues acabar haciéndonos daño. Vamos a ver. Papelear del pasado. No van a calmar, muchachos, esto es complicado. Yo no voy a pagar la vida a nadie. Si ustedes quieren que yo me vaya, yo me voy. Ay, se va poniendo peor, ¿no? Porque tomemos en cuenta que George Harris estuvo 48 minutos en el escenario, 48 minutos, salió 2 veces, 2 veces los conductores lo obligaron a entrar, la verdad con una actitud súper condescendiente y como mascoteándolo, algo muy difícil de ver, me dolió muchísimo. George Harris, si estás viendo este video, que obvio estás viendo este video, debe ser el like número 1, pero sí quiero mandarte un mensaje de empatía, de cariño, lamento que hayas vivido eso, porque no está padre para nadie, ¿no? Vivir ese tipo de angustia donde se notaba que no sabía si cancelar, si irse, si bajarse, si mentar la madre a alguien, si lo iban a demandar, si se bajaba, si no cumplía con el tiempo, su ego, qué iban a decir los demás, qué iba a decir su mamá que estaba ahí con él, además, pobre señora que tuvo que vivir eso, nadie quiere ver eso de un hijo, ¿no? O sea, tantas cosas, posibilidades de fracaso que creo que tenía en su cabeza, que básicamente fue muy pasivo a la hora de que los conductores lo obligaron a quedarse y al mismo tiempo se puso más agresivo con el público. Vamos a ver este compilado. Ok, ya no conectaste, tienes 20 minutos, media hora hablando, ya fuiste, regresaste, ya todo es un desastre. Amigo, es momento de que reconozcas, o sea, de que digas no pegó, no insistas, porque este enfrentamiento, esta fricción que constantemente está teniendo con el público, donde como pudieron ver en esta compilación, se empiezan a volver un poco más egocéntricas sus respuestas, más soberbias, más prepotentes, él está ya enojado, francamente, y aún así, cada vez que interrumpe para responderle al público, amigos, retoma el tema de la telefonía y las telecomunicaciones. Y este es otro error que yo veo, otra área de oportunidad, aunque me caga ese concepto, pero es un área de oportunidad para que nosotros reflexionemos. ¿Se acuerdan que hablábamos hace 3 videos, me parece,
de cómo escribir beat por beat. Si no lo han visto, terminado este video, vayan a la lista de reproducción de la temporada 3, ahí está, donde yo les sugiero que escriban el stand-up por bloques, ¿no? Como si fueran legos, de manera que lo puedas controlar y organizar de la forma que tú decidas, terminarlo, voltearlo como un rompecabezas del que tú eres el dueño absoluto. Aquí creo que vimos ese error, porque no importa cuántas interrupciones hubo, él siguió con el tema del teléfono una y otra vez, como si fuera un discurso aprendido que tiene que llegar al final porque no tiene otras opciones. Ahí lo que a mí me da, la impresión que a mí me da es que es un comediante que no tenía otras opciones, que no tuvo la claridad mental de pensar, ok, no les importa mi choro del teléfono, les vale madre cómo sufrí en los 80s para poder hablar por horas con mi gente, cómo me disloqué el dedo de marcar, o sea, no les está importando, ok, ¿qué material tengo en mi cabeza que creo que ahorita puedo ajustar? Porque yo entiendo que el festival le había aprobado un texto y entiendo el miedo de romper el contrato, de faltar a las cláusulas del contrato y atreverte a hacer un material que no está aprobado, pero finalmente es un show en vivo, eres un profesional, tienes que tomar decisiones en el momento, y a mí me parece que él no supo qué hacer, o sea, lo paralizó, entonces entró en modo automático y solo fue, tengo que acabar mi rutina, me peleo con la gente, sigo con mi rutina, y ese es un error que nos pasa muchísimo cuando tienes un texto que está escrito de principio a fin sin separaciones claras de beats, ¿no? O de bloques que puedas intercambiar. Obviamente, aunque él trató de hacer cambios de tema, ¿no? Y habló de los sismos y de los aviones y de muchos temas que estaban igual ya de sobrevistos, ¿no? De extremadamente desgastados por el tiempo, por los memes, por las redes sociales, porque son chistes que todos ya habíamos visto, ideas que ya todos habíamos manoseado, o por lo menos visto una cosa en redes sociales. Él sigue hablando de eso, sigue sin conectar, hace algunos intentos, se empieza a enojar y entonces sí viene la parte donde yo creo que ese show ya no había forma de rescatarlo, o sea, creo que lo más decente hubiera sido, no lo más decente porque es muy moral, pero la estrategia quizá más adecuada hubiera sido terminar su presentación y marcharse con mucha dignidad, porque ese show ya no se iba a rescatar y es el momento en el que él decide imponerse por el enojo, por la angustia, por su ego, responderle al público de forma más agresiva, haciéndolos menos y él poniéndose de forma pues, con mucha autoridad, ¿no? Vamos a ver este último pedazo porque se pone peor, o sea, lo siento, George, lo siento, nadie debería de pasar por eso y también, pues, hay que aprender la lección. Vamos a ver el video. Ahora, aquí hay una nota que quiero hacer antes de que se me olvide. Si ustedes están teniendo una mala noche, si están teniendo un mal show, si de pronto todo el mundo los está odiando, no le pregunten al público, ¿quieren que me vaya? Porque la respuesta siempre va a ser sí. Si te está yendo mal en el show es porque esa gente no te quiere escuchar, por la razón que sea, hay miles de cosas. Pero no preguntes, porque si les dices, ¿quieren que me vaya? Y te dicen que sí, y te vas, el público ganó. O sea, tú perdiste frente a ellos porque te corrieron, ¿no? Te bajaron del escenario. Y si le preguntas al público y te dice que sí, y tú no te bajas, entonces estás siendo como necio, como rebelde, y de todas formas vas a quedar mal. Entonces, consejo, aunque tú sientas en tu corazoncito estando, pero que el público quiere que te vayas, no se lo preguntes, no le des al público la decisión. Decide bajarte tú, terminar tu show tú con mucha dignidad, o quédate, pero bajo tu propia responsabilidad y sin achacarle al público tu fracaso, porque creo que eso es algo que también podemos destacar de pues, los tropiezos que yo creo que cometió George Harris, que fue echarle la culpa al público y a los medios de lo que él vivió en ese escenario. Porque no importa cuáles sean las condiciones, tú tienes que tener la capacidad de analizarlo y de pensarlo y de aceptar tus batallas. Elijan sus batallas. Yo sé que cuando uno va empezando, que cuando uno es intermedio, que cuando uno quiere ser alguien en esta carrera, tenemos como esta hambre, ¿no? Entonces te ofrecen subirte a cualquier escenario, hacer stand-up en cualquier lado y tú dices que sí a todo. Pero hay situaciones, eventos, shows, donde desde que te invitan piensas como,
no sé, ese show va a estar difícil y de todas formas dices que sí y vas y está difícil y te sientes una mierda que no vales nada y regresas a tu casa pensando por qué me dedico a esto, por qué no fui contador, ¿no? ¿Por qué no me conseguí un sugar daddy y te arrepientes de haber nacido? Pero tú sabías que ese show iba a ser difícil. Entonces, elijan sus batallas. No tienen que subirse a todos los shows. A mí me pasó, yo ya lo viví. Ay, que una vez me pasó que me pidieron que hiciera show en la graduación de la licenciatura de mi hermana, donde estaba toda mi familia, mis primas, mis tías, todas las compañeras de generación de mi hermana, y a mí se me ocurrió decir que sí, estaba cagada de miedo, nadie se rió, tenía yo como 4 años haciendo stand-up, y aunque hubiera tenido 10, la gente no estaba para ahí para eso, era un evento demasiado familiar, yo no tenía herramientas, me hicieron dar show en la pista de baile, que era, ya saben, rectangular, tenía mesas por todos lados, fue un desastre. También me ha tocado dar shows en eventos empresariales donde llegas y no hay un buen audio, donde la gente no está poniendo atención, o hay una mesa de borrachos, o en un bar donde de pronto llegas y toda la gente es de un grupo totalmente distinto al tuyo. O sea, esas cosas donde uno sabe que algo va a salir mal, prevéanlo desde antes. Digo, no se vale bajarse antes del show al mero momento, pues. O sea, no es como que vas a llegar al show y decir, ay, no, no me subo. No. Eso sí sería cobardía y eso no está chido. Me refiero al análisis previo a la invitación. En su en vivo, donde da su punto de vista, George Harris reconoce que no debió de haber ido al Festival de Viña porque él ya se sentía pues con esta angustia de lo que iba a pasar. Eso me hizo recordar que Franco Escamilla le preguntaron si iría a Viña, ¿no? Siendo que es un comediante pues internacionalmente muy famoso y llena el lugar donde se pare, y él dijo que no se sentía listo. A Bernardita Ruffinelli, que es muy buena chilena, que es local, que es alguien que pues uno pensaría que es una de sus metas, también lo ha dicho, que a ella no le gustaría ir a Viña porque no considera que es el escenario adecuado para un comediante. Y yo entiendo que si te invitan no vas a decir que no, pues ¿en qué mundo estamos? O sea, estamos locos, evidentemente no estamos pendejos. Si te invitan vas a ir, pero entonces haz tu trabajo. Haz tu trabajo para que no acabes insultando al público, para que no acabes deslindando responsabilidad. Ah, es que el público no está listo para mi comedia. Ah, es que el público no me quería, es que el público no me dejó. Si no salen bien las cosas en el escenario, la culpa es de uno, de uno. No hiciste tu chamba, algo pasó que no tuviste las herramientas necesarias para sacar ese show adelante. A lo mejor no reventar el show de risas, pero sí sacar el show con dignidad, sin pleitos, sin violencia y sin que tú te bajes del escenario sintiéndote una basura, sin que la gente piense que no pudiste y sin que todo el mundo haga un escándalo alrededor porque están magnificando los errores que cometiste. Entonces, mi consejo, eso, elijan todas sus batallas. Ya yendo hacia el final del show que intentó hacer George Harris, se le ocurre cerrar con un beat que él anuncia, ¿no? O sea, él le dice a los conductores, sí, quiero terminar mi intervención porque escribí algo especialmente para este público. Traigo algo que les va a encantar. Y su última parte, que tampoco funcionó, spoiler alert, igual le chiflaron, igual se rieron, y fue el último beat que hizo antes de retirarse definitivamente del escenario, decide hacer una rutina, un beat, donde habla de un tema que también lo hemos visto hasta la saciedad, que no sorprende a nadie, que no es novedad, que no es lo que el mundo esperaba en cuanto a temas originales, ¿no? Que es canciones para lavar los platos, ¿no? Todo este meme que hay, comedia que hay alrededor de esas canciones que ponen las señoras para limpiar, y como de chiquito tú escuchabas a Amanda Miguel y escuchabas canciones súper románticas porque tu mamá te las ponía. Bueno, él plantea esta idea, cosa que podría haber sido buena, pero definitivamente no era lo suficientemente poderosa como para rescatar el show. Pero él decide utilizar una herramienta multimedia que me imagino que en su cabeza pensó que iba a aprender al público, que lo iba a encender, y es que pone las canciones, o sea, reproducen las canciones de las que él está hablando en la pantalla con el video original, en la versión original de los 70s y 80s, con un público del 2025 en un festival internacional, o sea, con un público, pues, ya ni millennial, ¿no? Centennial y generación Z y los que siguen. O sea, un público que sí, a lo mejor tiene una idea de cómo sonaba Amanda Miguel, que a lo mejor tiene una idea de cómo sonaba José Luis Perales. Es muy probable que ustedes ni siquiera sepan de qué artista les estoy diciendo, porque son muy jóvenes. Y él hace este karaoke, o sea,
Le digo karaoke porque él puso en las pantallas las canciones y no cantó, no hizo comedia al respecto, amigos, hizo playback, hizo como que cantaba las canciones que ya estaban cantando los artistas originales en un video que estaban poniendo en las pantallas, que además tenía un audio horrible, y él no crea ningún momento cómico, él intenta crear un momento musical, que se vuelva como un concierto donde la gente se prenda y cante con él las canciones, que las coreen. De hecho, en algún momento hace este movimiento de micrófono, ¿no? Que usan los cantantes para, cante conmigo, ¿no? Los escucho. Y la verdad es que es muy triste porque no cantan con él, creo que solo una o dos estrofas de la primera canción, pero lo repite 3 veces, o sea, usa 3 canciones con algunos intervalos descriptivos, graciositos, porque tampoco son remates, tampoco son chistosos en este sentido de la sorpresa, y no aporta nada, nadie le contesta, la gente no se prendió, y creo que es ahí cuando él se dio cuenta, pues que ya no había mucho más que hacer, que la verdad ese show ya no iba a funcionar, aunque creo que él, como todos lo sabíamos desde el principio, pero me parece que también generó mucha expectativa cuando dijo, les armé un beat especialmente para ustedes, es que quiero hacer este bloque que diseñé, que está bien bonito y que les va a encantar, porque el subtexto de esto es, sigo siendo un chingón y les preparé algo maravilloso. Compa, no anuncies así tus shows, no generes expectativa, y no te lo digo a ti, George Harris, tú puedes hacer lo que tú quieras porque tienes 20 años de trayectoria y te has ganado todas las licencias para hacer lo que tú quieras, te lo digo a ti que estás junto conmigo caminando este camino tan pedregoso del stand-up y empezando tu carrera, no generes expectativas que nunca sabes si las vas a cumplir, por más gracioso que seas. O sea, no digas como, güey, les traigo el mejor chiste del universo, porque a lo mejor no, y solo vas a quedar como un imbécil, ¿no? O sea, que no te presenten como, el comediante más gracioso de los últimos tiempos, el non plus ultra, el comediante que la Diablo Squad esperaba, porque eso genera expectativas en el público y habla de mucho ego. En el caso de George Harris, todavía en ese último respiro, ¿no? En esa agonía que ya estaba muriendo ese show, todavía les anunció que lo que iba a hacer a continuación era especialmente para ellos, cosa que no es cierto, porque pues no es cierto, todos sabemos, que era muy bonito y que les iba a encantar, y no pasó ninguna de las 3 cosas con este karaoke de canciones para limpiar el piso de tu casa. Al final se fue, casi me puedo imaginar como el dolor, ¿no? De hecho, casi se me pusieron los ojos acuositos. O sea, yo pensé, yo me bajo de ahí y me retiro. O sea, me retiro. No, pero qué valiente. La verdad es que qué valiente por seguir con su carrera, por continuar. No es, me parece, una acción para burlarse, tal cual. Sí es un poco cuestionable su soberbia, su prepotencia. Aún así, cuando uno está en una situación de alto estrés, con tanta adrenalina, sintiéndote tan inseguro, pues todos reaccionamos como podemos. Algunos se hacen las víctimas, otros se ponen prepotentes, otros lloran, otros corren, otros dicen, perdónenme todos, no acepto, ¿no? Y sales corriendo, uno nunca sabe, pero lo que sí podemos hacer como creadores, como escritores, como gente responsable que está haciendo un trabajo frente a una audiencia que se merece todo nuestro respeto, es entender que hay objetivos que hay que cumplir, que hay chamba previa, que hay trabajo previo que hay que hacer, y que no puedes llegar a un escenario solamente confiando en tu talento sin disciplina, en las musas o en que sea un gran día. Y para eso, ya para despedir este video que está larguísimo, me gustaría solamente proponerles como un camino a seguir en los objetivos que hay que tener claros y ya realizados antes de pisar el escenario, ¿ok? Cuando eres un comediante, digamos, nivel 1, vas empezando unos meses, un año, año y medio, que te has subido poquitas veces al escenario, yo creo que los objetivos que tienes que cumplir es tener tu texto totalmente redactado, tener tu texto completamente memorizado, tan memorizado que de pronto puedas improvisar si algo inesperado sucede, pero puedes regresar a un texto porque te lo sabes. Báñate, ¿no? O sea, esto parece chiste, pero es una sugerencia real. Báñate, vístete bien, tienes que estar sobrio, tienes que estar pues presente, activo, concentrado para subirte al escenario. También
preocúpate por vocalizar, por pronunciar bien, por respirar bien y por no moverte. Cuando uno es nuevo, esas son tus misiones. Ten un texto escrito, memorízalo, pronúncialo bien, no te muevas en el escenario, no te cuelgues del cable, no te ahorques con el cable del micrófono, no te angusties, no metas las manos en los bolsillos, no te estés levantando los lentes a cada rato, no aprietes un Adal Ramones, no apliques un Adal Ramones con su tic. Quédate quieto y báñate, por amor de Cristo. Si cumples eso, vas a tener la oportunidad de subirte al escenario y entender cuáles son los siguientes niveles, ir avanzando y cada vez ser un comediante, pues, más avanzado, porque todos subimos escaleras en este camino. Ahora, si ya eres un comediante nivel 2, ¿no? Ya estás un poco más avanzado, ya te pagan por hacer esto, ya aparece tu fotito en el cartel, ya tienes tus redes sociales, ya haces shows en diciembre, ya eres un profesional, sí tienes que tener objetivos, pues, todavía más amplios, ¿no? Ir como agrandando tu trabajo previo al escenario. No solo tienes que tener el texto, la memorización, la vocalización, la respiración, no moverte como loco por el escenario y bañarte, sino que además pues ya tienes que tener tu delivery montado, ¿no? Tu expresión corporal, tu acting, el ritmo, el timing, ya tienes que tener más coreografiado, digamos, cómo dices el texto. Además de eso, es muy probable que ya necesites openers, que son estos chistes cortos con los que puedes romper el hielo, con los que puedes empezar en caso de que necesites jalar la atención mucho más contundente, porque si el público está tranquilo, todo está muy lounge, pues construye tu premisa, no hay problema, la gente te va a escuchar. Si es tu show y esas 50,000, 3,000 personas pagaron para verte a ti porque te aman a ti, haz lo que quieras, bro. Pero mientras no estés ahí, usa openers para romper el hielo y poder, una vez que generas risa, que ya enganchaste al público, ir construyendo tus premisas, que no sean de 3 minutos y medio, por favor, porque eso no va a funcionar ni en Viña, ni en La Condesa, ni en Timbuktu. No va a funcionar, ¿ok? Entonces, preparado el delivery, openers, savers, que son estos chistes cortos que no dependen de nada más de tu rutina, que puedes usar cuando se te está cayendo el show, ¿no? Por eso se llaman savers, cosa que George Harris evidentemente no tuvo o no usó en ninguna parte del show. Lo único que dio risa fue cuando dijo, consíguete una venezolana, marico, ¿no? Y eso, pues, es evidentemente mucho más gracioso mucho más violento que gracioso. De hecho, la gente se rió de wow, o sea, de puñetazo. Pero ese no es un saver, hay que tenerlo claro, hay que tenerlo armado. Y un closer, que es este chiste que uno utiliza para cerrar las rutinas en caso de que haya que cortar antes, después, lo que sea. Tienes un closer, sabes que con ese cierras y ya está. Y también tienes que tener ya más o menos trabajado la interacción con el público, lo que técnicamente se llama el crowd work, el trabajo con la audiencia, lo que mal se llama en el stand-up como cabareteo. Y oigan, aquí quiero hacer un paréntesis. El otro día me recordó el maestro Gus Proal, pionero también, que yo fui la que planteó el término cabareteo. Y tuve un flashback y me acordé que sí, que efectivamente hace unos 15 años yo le decía cabareteo a este crowdwork porque no tenía ni puñetera idea de cómo se llamaba esa técnica de hablar con el público, y lo más cercano que yo conocía pues era el cabaret como género escénico donde los cabareteros hablan con el público, preguntan y les contestan. Entonces en mi cabeza, para ponerle nombre, porque pues ya ven que la gorda sabe, bien inventada creando teorías, dije que era cabareteo y se volvió el término, no sé en otros países, cuéntenme, pero al menos en México sé que la mayoría de los comediantes lo utilizan para definir ese trabajo con la audiencia, y yo tengo años diciendo que es un término incorrecto, que no se llama así, que se llama crowdwork, y quiero aprovechar este video para disculparme, porque dije cabareteo desde mi ignorancia, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Es crowdwork, trabajo con la audiencia, ¿ok? Perdónenme todos. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo puedes olvidar lo que hiciste hace tanto tiempo? Pero, pues, entre tanta cosa que pasa en el stand-up, tantos escenarios, tantos shows, tantos años, tantas cosas que me han pasado en la vida personal, ya se me va el pedo como buena señora acá de 50 años. Pero bueno, si ya eres un comediante a nivel intermedio, tienes que tener un poco de manejo de público, por lo menos. No es obligatorio, ¿ok? El crowdwork no es una parte obligatoria del stand-up. Sin embargo, si vas a hacer crowdwork, hazlo bien. Estudia, también se escribe el crowdwork. En algún momento haremos un video de eso. Está pasando un helicóptero. Y finalmente, si ya eres nivel Saiyajin, así comediante
non plus ultra, lo que la Diablo Squad esperaba, lo que México y Latinoamérica esperaba, y tienes las credenciales y brillas lo suficiente para que te inviten a un evento internacional gigantesco en vivo, con transmisión a todo el mundo, como el Festival Internacional Viña del Mar, pues tienes que hacer una chambota. No solo todo lo que ya les dije, no solo todas las horas pues de picar piedra que tienes en el escenario, no solo todas las tablas, sino además tienes la obligación laboral, profesional, de estudiar a tus audiencias. Y estudiar a tus audiencias no significa son mujeres, hombres, de qué edad, y si son lesbianas, o si son todos gordos, o si son todos... No, si son de izquierda a derecha, no. Estudiar a tus audiencias significa entender cuáles son los dolores de esas audiencias, cuáles son los temas que pueden impactar, sorprender, visibilizar vicios a partir de ellos mismos, no lo que tú consideres, sino ellos mismos. Ojo, esto es para comediantes ya nivel pro, porque cuando uno es nuevo, pues con trabajos manejas un texto, no vas a manejar 10 y no vas a hacer una investigación de audiencias, porque entonces vas a entrar en crisis y no investigues el público que vas a ir a darle el viernes un show de 15 minutos al Beer Hall. No lo hago yo, no lo hace nadie, porque eso solo te va a llenar de angustia y no lo puedes resolver. Estoy hablando de gente que tiene más de 15 años haciendo stand-up, ¿ok? O sea, de gente que ya tiene, porque más ahorita tenemos todas las herramientas. Ponte a buscar, haz un research, métete no solo a ver comediantes de esos países, de esas localidades, de esos grupos, sino cuáles son el termómetro social, en qué está la cosa para que puedas adaptar. Les pongo un ejemplo bien simple. Imagínate que te toca ir a dar show a un asilo donde hay gente de la tercera edad. Tu público más joven tiene 60 y tu público más grande tiene 90 y tantos y tú tienes 30. Vas a ir a dar show con este público que te pagaron una la nota, porque obviamente sería un show privado. Nadie pondría un bar noches de stand-up en el asilo, a menos que el comediante sea parte de la comunidad, y me parece maravilloso. Pero tienes la obligación de estudiar a tus audiencias, porque no vas a llegar con los ancianos a hacer chistes de Tinder o de poliamor o de la casa de los famosos. No es que esté mal, es que no va a funcionar. Y no es que va a funcionar porque los viejitos son unos amargados que no se ríen de nada o no entienden. El punto es que tus temas les valen madre, no les interesan. Nadie en la vida de 60 años pagaría por ver un pendejo de 30 hablando de sus problemas, ¿no? Para, no sé, si le va a Adrián Marcelo o a Galamontes. A nadie le importa, a ese público no le importa, entonces no se tensa, entonces tus remates no van a liberar nada y no se van a reír. ¿De qué harías chistes si tuvieras que ir a dar show en un lugar donde hay pura gente de la tercera edad? Ponme en los comentarios aquí abajo, porque ahí tendrías que construir y o adaptar y o asumir la responsabilidad del material que vas a hacer, ¿ok? Comediantes profesionales, muy profesionales, estudien sus audiencias. Paso número 2, adapten el material. Y no me refiero a tengo que cambiar toda mi rutina, ahora voy a escribir todo de viejitos para que los viejitos se rían. No, es dentro de ese gran material que tienes, dentro de todos esos bloques, dentro de todos esos beats, elige cuáles pueden ser más compatibles con la audiencia de la que vas a hablar y ponle cositas, insértale cosas, transiciones, remates, cosas que se note que hiciste el trabajo de adaptar el material a lo que tienes. No hagas lo que hizo George Harris cuando habló de los sismos, que lo pueden ver en el video, ya saben, aquí no se los puedo poner, donde él dice, claro, porque en Chile tiembla mucho, entonces tienen prisa, entonces por eso usan cachay. En Venezuela, y se aventó 10 minutos hablando de los venezolanos de una forma muy repetitiva, que creo que ese es el verdadero problema en un show de tanta exigencia, que repitas y hables, pero trató de ser empático, trató de incluir a su audiencia en su chiste, en su texto, pero solo lo incluyó como un trampolín. O sea, de aquí me agarro para seguir hablando de mi comunidad, ¿no? De mi comunidad muy local y de mis temas muy, muy específicos. Entonces, tampoco va por ahí. Se trata de adaptar el material, es decir, estudia tu material desde la perspectiva del público, no desde la perspectiva del comediante. ¿Ok? Los comediantes, si tomamos decisiones de comediantes, pues a veces elegimos nuestros chistes favoritos o los chistes que históricamente han sido más efectivos o que dan más risa, pero los estás eligiendo desde tu ego para quedar bien tú,
no pensando en la audiencia, no pensando en el otro. Y al final ese otro es el que va a hacer que tú salgas o no exitoso de esa misión de subirte al escenario a hacer reír. Y finalmente, pues, el manejo de ego. Esto es algo que sí ya tienes que tener claro cuando eres un comediante nivel Saiyajin, cuando ya tienes muchos años de trayectoria, ya pasaste por todas, ya te dolió. Maneja el ego, entiende, tú como yo, como los más famosos, como todos, no somos nadie, en el sentido de que no somos tan importantes. No puedes subirte al stand-up, al escenario, a hacer reír sintiéndote el más reata del universo. Probablemente lo seas, ese no es el juicio. El juicio es que le demuestres al público que sabes más que ellos, porque tú también eres público y nadie nos queremos reír de un cabrón o de una cabrona que se sube al escenario a decir yo me la sé y ustedes son pendejos. Controla tu ego, porque eso va a hacer que lo que tengas que decir llegue a mucho mejor lugar. Esto no es una cuestión zen, no es una cuestión moral, no es una cuestión de terapia, es un consejo de comunicación. Pierde el estatus. No pasa nada, aprende a manejar tu ego y nunca agredas al público porque finalmente el que tiene el micrófono eres tú, el que podría en algún momento estar haciendo, más bien ejerciendo abuso de poder eres tú. El público siempre es el público y nos debemos a ellos. Y finalmente, en el stand-up, ya sea un lugar chiquito, un lugar grande, en la vida, aquí donde estás, donde estoy, en tu trabajo, en tu vida, hay que entender, y esto se los digo con mucho cariño y yo misma tengo que aprenderlo todos los días, que no somos el centro del universo. No lo que pasa, todo es contra ti, no te lo hacen a ti, no hay toda una campaña contra ti, no eres el centro del universo, eres una herramienta hermosa y maravillosa, y ya estoy sonando como el doctor espiritual, pero no somos el centro del universo, somos solo un pequeño engranaje en este gran mundo que además tenemos la misión, porque así lo elegimos, de que nuestro trabajo sea hacer reír a otras personas que también son importantes. Entonces, súbete al escenario sabiendo que la comedia es el arte de ofrendar tu estatus y tu ego a cambio de recibir ese regalo tan maravilloso, esa validación absoluta, esa caricia al alma que es que la gente se ría de algo que tú pensaste, tú escribiste y tú creaste de cero. Muchísimas gracias por ver este video. No se les olvide suscribirle, darle like, compartir, todo. Ya saben, muevan este algoritmo para que Comedia en Serio cree una comunidad mucho más grande. Ya se hizo de mañana porque estoy grabando esto de madrugada. Ya están ladrando mis perros, ya pasó ahorita el helicóptero de la mañanera, ya todo es un escándalo, ya me tengo que ir, pero no olviden que los quiero mucho, gracias por ser los piecitos que me hacen seguir caminando hacia adelante y que la risa nos salve a todos de todo. Bye. Comedia en Serio es un podcast, una clase, una platicadita, con Gloria de pie, las dudas se te quitan. Premisa, remate, ritmo, callback, chiste, algoritmo, heckle, timing, estructura, argumento, risa con cordura. La gorda sabe, la gorda enseña, la gorda ilustra y con ejemplos da la clave. La gorda enseña, la gorda sabe, la gorda comparte con todos su experiencia.